carne roja, o en este caso el churrasco, también puede ser causante de enfermedades del colon, en el caso sobre todo de los hombres? Uno de los pacientes más jóvenes que hemos tenido con cáncer de colon, o sea, estamos hablando de pacientes que tuvimos que operar de emergencia, 28 años, 26 años. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Enfoque en Salud, un espacio dedicado para informar, educar y sobre todo mejorar su bienestar. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para nuestra salud digestiva. ¿Sabía que las delicias cruceñas y de Bolivia, como ser las frituras, las masas típicas, pueden ser causantes de problemas digestivos? Para este tema y mucho más, tengo con la presencia del Dr. José Luis Daga, con especialidad en cirugía general y endoscopía digestiva, emergencia y trauma. Bienvenido, doctor. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia, especialmente a vos, querida Yor, y un orgullo y una alegría para mí estar en tu primer programa en este podcast. Mucho éxito, además, les deseo a todos. Gracias, doctor. Doctor, a ver, arranquemos con nuestra alimentación típica. ¿Podría estar relacionada con los problemas serios como ser el cáncer de colon u otros problemas digestivos? Indudablemente hay un dicho antiguo, digamos, que es común en nuestro país, que nosotros somos lo que comemos, y no dista mucho de ser verdad. Nuestra alimentación tiene una relación muy estricta con nuestra salud. Y en nuestro país, en un lado del país, tenemos una alimentación rica en carbohidratos, es decir, arroz, papa, yuca, chuño, pan. Y en el otro sector del país tenemos una población que le gusta bastante comer la carne a la parrilla, la carne ahumada, los encurtidos, los friambes, y este tipo de alimentación repercute directamente sobre nuestra salud digestiva principalmente. Entonces, puedo decir que la alimentación es un factor determinante en todos los problemas de los que vamos a hablar a continuación. Ahí como un paréntesis, yo recuerdo, doctor, haber visto en sus redes sociales un video que se hizo viral sobre el churrasco, y tengo entendido que la carne roja, o en este caso el churrasco, también puede ser causante de enfermedades en el colon, en el caso sobre todo de los hombres. El consumo excesivo de la carne roja, la carne curada, la carne macerada, el charque, es decir, todos estos alimentos que son ultraprocesados, sí pueden ayudar o predisponer a problemas digestivos. Hablando específicamente del colon, el cáncer de colon es el segundo tipo de cáncer más frecuente, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Y hay diversas causas por qué el cáncer de colon ha llegado a ocupar el número 2 en general. Y uno de ellos es cuando tenemos una dieta rica en todo este tipo de alimentos que ya hemos mencionado, o que también es pobre en fibra, es decir, pobre en fruta, pobre en verdura y con una hidratación escasa. Doctor, ¿y cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon? Bueno, los factores de riesgo principalmente es factor genético. Si tenemos en nuestra familia antecedentes de cualquier tipo de cáncer y específicamente de pacientes con cáncer de colon, debemos estar siguiendo las normativas, los protocolos para la detección precoz de este tipo de cáncer de forma estricta. Y como les decía anteriormente, si somos unos pacientes que somos sedentarios, no hay actividad física, que no nos hidratamos correctamente, ¿cómo sabemos, por ejemplo, qué cantidad debemos ingerir de líquido al día? Es muy fácil, uno agarra y multiplica 35 a 40 ml por cada kilo de peso. Por decirle, a un paciente que pese 70 kilos, por 40 ml son 2.800 ml, o sea, 2.8 litros de líquido de agua al día. Pero esos son los requerimientos mínimos necesarios, o sea, basales, solamente para estar vivo, ¿no? A eso hay que aumentarle dependiendo de la temperatura, si hace actividad física, etc. O sea, hablemos un promedio de 3 litros de agua al día. Y además una dieta balanceada. Esto no quiere decir que no comamos proteína o carne roja, sino que sepamos intercalar el tipo de proteína, ya sea carne roja con pollo, con pescado, y hay otras fuentes de alimentos que también dan proteína, como son el poroto, etc. Pero además acompañado siempre de frutas y verduras cocidas o crudas.
pero cuando nos vamos por comer solamente o en exceso carne roja y poco consumo de fibra, no nos hidratamos, no hacemos actividad física, comenzamos en entrar dentro de los factores de riesgo, aparte con la edad, si hay hábito tabáquico también, los pacientes que fuman, si hay hábito de consumo de alcohol, hoja de coca, etcétera, también estamos sumando uno más otro los factores de riesgo y podemos llegar a desarrollar un problema digestivo inicialmente y después cáncer de colon. Doctor, usted mencionaba también el tema de la edad. ¿A partir de qué edad una persona debería ya hacer su chequeo preventivo de cáncer de colon? Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho nosotros en nuestras redes sociales, en nuestra consulta y en el hospital y en todo lado donde vamos, estamos incentivando el diagnóstico precoz de patologías del colon porque es la manera de detectar de forma precoz lesiones que pueden llegar a ser malignas. Por ponerle un ejemplo, ya es de conocimiento de toda la población que para detección precoz del cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix, las mujeres en edad fértil o después de cierta edad tienen que hacerse un Papá Nicolau, que tienen que hacerse una mamografía o hacer el autoexamen de mama para detección de nódulos que pueden ser lesiones premalignas de un cáncer de mama. En los hombres, una ecografía prostática y un laboratorio de PSA para evaluar el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Y lo mismo existe en el cáncer de colon. La literatura dice que a partir de los 45, 40 años en toda la población, tanto hombres como mujeres, está indicado hacer un laboratorio de sangre oculta en ese y una colonoscopía en busca de lesiones que pueden llegar a desarrollar un cáncer de colon. Por ejemplo, pacientes de 45 años que se realiza su colonoscopía preventiva y se le encuentra un pólipo de 2 o 3 milímetros de diámetro. La colonoscopía puede ser diagnóstica para detección de estas lesiones y además terapéutica, así para poder extraerla de forma completa esas lesiones y se las manda a analizar. Y en muchos casos se observa en la anatomía patológica que en este pólipo se alojaba un cáncer incipiente, que al haberlo extraído del pólipo sacamos el riesgo de que el paciente desarrolle un cáncer de colon. Pero ¿por qué es que es tan frecuente el cáncer de colon? Porque estas lesiones polipoideas o lesiones premalignas no dan síntomas. El paciente no tiene ninguna sintomatología cuando las lesiones son pequeñas, 2, 3, 4, 5 milímetros. Y cuando se tornan sintomáticas, que el paciente está con dificultad para poder evacuar, tiene deposiciones con sangre, por eso es que se pide la sangre oculta en ese, que es un estudio que uno lleva una muestra de ese al laboratorio y en el microscopio buscan algún glóbulo rojo. Y si hay, es una sangre oculta en ese positivo. Entonces quiere decir que el paciente en su sistema digestivo del colon en algún lugar está sangrando y generalmente las lesiones que sangran son estas lesiones que les estoy mencionando. Entonces cuando este pólipo no se lo detecta a tiempo, no se hace nada, crece y se forma, para que la población nos entienda, como un coliflor dentro del colon, que es un tubo como una manguera. Entonces lo obstruye parcialmente y ahí viene la dificultad para poder evacuar, el estreñimiento y además tenemos un grosor normal de la materia fecal que después si vemos que está adelgazado, obviamente es porque hay algo adentro que lo está obstruyendo y se hace más fina. Y si vemos que es con sangre, también otros síntomas. Entonces, si tenemos un paciente de menos de 45 años que ya tiene estos síntomas, quizás es conveniente inclusive adelantar estas pruebas preventivas de diagnóstico precoz como sangre oculta en ese y colonoscopía para detectar de forma precoz un cáncer. Hemos tenido pacientes con cáncer de colon de 35 a 28 años, pero que sí teniendo síntomas de alarma antes. Entonces, si se hayan hecho estas pruebas en su momento dado, quizás no hayan logrado desarrollar un cáncer de colon. Eso de los pacientes jóvenes que está dando cáncer de colon es algo nuevo, ¿no, doctor? Recién han lanzado estudios de eso. Es algo nuevo y además alarmante, ¿no? Porque... ¿Qué edad le tocó a ese paciente? Uno de los pacientes más jóvenes que hemos tenido con cáncer de colon, o sea, estamos hablando
paciente que tuvimos que operar de emergencia con un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, es decir, un paciente que tenía peritonitis, 28 años, 26 años. Explíquenos, doctor, ¿qué es peritonitis? Peritonitis es cuando el abdomen de un paciente está rígido. En la literatura o en los libros lo describen como un abdomen en tabla, es decir, que está duro, no es depresible, y además el paciente está muy descompensado, vomita, no tolera nada por la boca, está con fiebre. Entonces eso es un abdomen agudo quirúrgico, porque hay que entrar a quirófano y explorar el abdomen, y cuando entramos nos encontramos de que el colon estaba estallado porque el tumor era totalmente obstructivo y la materia fecal no podía vencer la obstrucción. El colon se distendió, se reventó, por así decirlo, y la materia fecal se diseminó por toda la cavidad abdominal. Imagino que el dolor del paciente era... No tanto evidentemente el dolor, pero tenemos un paciente además con una contaminación importante a nivel de la cavidad abdominal que llegó a entrar en una septicemia, pasando días en terapia intensiva, y después de ello también hay que ver qué opciones tiene para resolver su cáncer. ¿Entiendes? Y pensar que todo eso se pudo evitar, ¿no? Doctor, coméntenos cómo podemos evitar llegar a ese punto. Esa es una buena pregunta también. Para resumir y para que nos quede algo de este primer podcast, pacientes, hombres y mujeres por encima de 40-45 años, colonoscopía y prueba de sangre oculta en ese. Si es que el paciente tiene síntomas digestivos de alarma, como por ejemplo sangrado al momento de las exposiciones, dolores tipo cólico, retortijones, pérdida de peso o distensión abdominal, hay que adelantar estos estudios. Doctor, yo sé que quizás cuando escuchamos colonoscopía decimos, pucha, eso me va a doler, o tengo miedo que me metan algo. ¿Podría usted quizás explicarnos cómo es el proceso de la colonoscopía para que no le duela al paciente? La gente es muy reacia, cada vez menos, pero es muy reacia a hacerse la colonoscopía. Son hombres, bueno, por razones obvias, digamos. Dicen, yo no quiero que nadie me meta ninguna manguera por atrás. Y les digo, el diámetro de un colonoscopio es aproximadamente 9 milímetros el diámetro. Muy diferente a lo de antes, ¿no? Claro. Quizás se quedaron el chip de que antes era más grueso o iba a doler más. Y además la materia fecal tiene un diámetro mayor. Entonces es más delgado. Entonces es más delgado que lo que normalmente sale por ahí. Y la gente piensa que es incómodo, que le va a doler. Actualmente la colonoscopia se la hace bajo sedación. ¿Qué es sedación? Se le coloca un suerito al paciente, el anestesiólogo, porque en nuestro centro de endoscopia digestiva la sedación la da un anestesiólogo, un especialista formado para ello, que lo duerme durante unos 15 o 20 minutos, que es lo que dura el procedimiento. Y cuando el paciente despierta, no recuerda de nada y el estudio ya está hecho y no tiene ninguna molestia. Y además, en una sala, al lado de la sala de procedimiento, están sus familiares mirando en una pantalla la colonoscopia en tiempo real. ¿Por qué hemos optado por hacer esto? Porque si pillamos alguna lesión, es mucho más fácil para nosotros poder explicarle a la familia los hallazgos si se lo estamos mostrando. Y ahí está viendo al instante, ¿no? Mientras se realiza. Si el paciente no ve, nosotros le podemos dibujar, le podemos mostrar fotos, le podemos mostrar videos de otros pacientes que lo busquen en internet, pero cuando está viendo ahí en tiempo real las lesiones de su familiar, es más fácil de entenderla. Entonces, esto se ha ido popularizando. No somos el único centro que también lo hace. Todas las colonoscopías actualmente se hacen bajo sedación, o deberían hacerse bajo sedación, porque así dicen las guías de la práctica médica, claro, flexible, etcétera. Entonces, que hemos visto en lo que va de este año que la gente ya está comenzando a buscar más la colonoscopía y los colegas están comenzando a solicitarla más también. Y también porque ahora hay más centros que hagan estos estudios. Antes eran escasos porque los equipos eran y siguen siendo caros, peor ahora con el tema de la dificultad para importar cosas o para en el exterior, pero sí hay más centros que hagan estos estudios. Entonces eso es importante y eso va en beneficio de toda nuestra población. Doctor, ¿qué mensaje principal les daría así para resumir toda la entrevista de hoy sobre la importancia de prevenir el cáncer de colon con un estudio a tiempo? Bueno, para resumir, las recomendaciones que les puedo dar para luchar en contra de los problemas digestivos en general y sobre todo contra el cáncer de colon,
Primero, hidratarse correctamente. 2, una dieta rica en fibra, frutas y verduras. Y las proteínas que no sean solamente carne roja, sino balanceada, ¿no? Y además, llegado el momento, 40-45 años, hacerse una colonoscopía, pero si tiene síntomas de alarma, como lo que hemos mencionado anteriormente, adelantar este estudio. Ok. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, por esta entrevista. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran. Le vamos a dejar igual en la descripción de este podcast toda la información del doctor por si desean realizarse su colonoscopía y su estudio preventivo a tiempo. A toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este lugar y espero que no se pierdan el siguiente podcast. Estaremos informándolos por medio de las redes sociales. Chao, chao.